Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González desde nuestros estudios en Berlín. Jornada de publicación de cifras de inflación y empezamos con Argentina. Allí el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer que el índice de precios al consumidor del mes de agosto fue del 12,4%, lo que supone el doble anotado en el mismo periodo del mes de julio, su mayor nivel en más de 30 años. Con estos datos, los argentinos se enfrentan cada día a la difícil tarea de encontrar ofertas y precios más bajos, sobre todo tras alcanzar una inflación interanual de casi un 125%. Una situación agravada tras la devaluación del peso argentino en casi un 18%, tan solo un día después de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto, en las que resultó derrotado el oficialismo. El Instituto Argentina de Estadísticas ha detallado que el mayor aumento en el mes pasado se registró en los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 15,6%, seguida por salud, básicamente se trata de los medicamentos, pero también por el equipamiento del hogar. Y nosotros le tomamos el pulso a este anuncio con el periodista Alejandro Rebocio. Alejandro, 12,4%. Se trata del peor índice de inflación de las últimas 3 décadas. ¿Se esperaba una cifra como esta y cómo se explica? Sí, se esperaba una cifra como esta después de la devaluación del peso en el mercado oficial que mencionabas, que ocurrió un día después de las elecciones, en un acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional consideraba que el tipo de cambio oficial estaba muy atrasado respecto de los precios y respecto del dólar en el mercado paralelo. Y claro, el dólar oficial impacta directamente en el precio de los productos exportables, como los alimentos que tiene Argentina, que produce Argentina, y también en los productos importados, desde los productos finales hasta los insumos para la producción, hasta la maquinaria, y eso derivó directamente en ese gran salto de una inflación que ya venía alta. En julio había sido del 6%, pero claro, ahora se duplicó a partir de este aumento del dólar oficial del 22% con respecto al peso. Y además recordemos que después de las elecciones primarias presidenciales en las que triunfó el candidato libertario Javier Milei con su plan de dolarizar la economía, eso también provocó un salto en el dólar blue, en el dólar paralelo, en el mercado ilegal del cambiario de Argentina. Alejandro, pero bien lo mencionabas, el 22 de octubre son las elecciones presidenciales y el ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato del oficialismo. ¿Cómo impactan estas cifras a su campaña? Y impacta obviamente negativamente porque se le achaca a él la responsabilidad de una inflación que sube y sube y ya está en el 124% anual, el mayor nivel desde 1991. Y por eso mismo también el ministro de Economía y candidato presidencial Massa debió reaccionar después de esta devaluación y el salto de la inflación con diversas medidas para compensar ingresos, mejorar los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, con desgravaciones impositivas, con aumentos del gasto público, que también los economistas sostienen que esto va a agravar el déficit fiscal que solamente tiene o que tiene principalmente como sustento y financiamiento en la emisión monetaria, y esto puede terminar agravando la inflación. Pero claro, Massa está haciendo campaña justamente con, por ejemplo, ayer anunciando que los empleados ya no van a pagar más el impuesto a la renta. Y esta es una de las medidas que está tomando para compensar en el bolsillo de los trabajadores el impacto de esta devaluación y mayor inflación. Veremos cómo impacta esto a las elecciones del 22 de octubre. Muchas gracias, Alejandro Rebocio, por estos análisis. Y en otro lugar donde vuelve a subir la inflación es en los Estados Unidos. Allí los precios al consumo subieron un 3,7% en el mes de agosto, según datos del Departamento de Trabajo en Washington. La razón principal fue el incremento de los precios de la energía, sobre todo la gasolina, pero también de los alquileres. Algunos alimentos también se encarecieron. Los datos sobre la inflación se esperaban con impaciencia y es que pueden determinar la futura estrategia de la política monetaria. La Reserva Federal de Estados Unidos quiere frenar la inflación y para ello estudia la posibilidad de endurecer aún más los tipos de interés en su reunión del próximo 20 de septiembre.
Y Venezuela y China entran en una nueva era, también en lo económico. La relación bilateral entre ambos países se consolida como asociación estratégica a toda prueba. Tanto China como Venezuela firmaron una serie de acuerdos que abarcan desde la minería y el turismo hasta la producción de petróleo y la agricultura. Por un lado, Maduro busca el apoyo de Pekín para unirse al grupo de economías emergentes de reciente expansión conocido como BRICS. Por el otro, China sigue siendo el mayor acreedor de Venezuela. Solo desde 2007 el país sudamericano ha recibido cerca de 60.000 millones de dólares en préstamos. Una deuda que Venezuela está devolviendo a China con suministros de petróleo. Y Bruselas va a investigar las subvenciones que ofrece el Estado chino para la producción de vehículos eléctricos, según anunció este miércoles la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La presidenta promete defender la industria europea contra los precios artificialmente bajos, como lo señaló, y se investigará si los fabricantes chinos reciben subvenciones desleales, lo que podría infringir a las normas de la Organización Mundial del Comercio. En caso de que se confirme, la Unión Europea podría imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Francia ha presionado para que se inicie la investigación, pero hay mucha preocupación por la dependencia europea de los productos y mercados chinos. Y seguimos hablando de China porque el sector de la construcción en este país fue el motor de su economía durante muchos años. Pero el mercado inmobiliario se encuentra ahora en una profunda crisis. Constructoras con deudas, edificios por terminar y compradores frustrados. Aquí en Wuhan solo se puede filmar con teléfonos móviles. Tanto policías de paisano como uniformados vigilan la manifestación. La gente demanda que los apartamentos que han comprado al gigante inmobiliario Evergrande por fin puedan terminarse. El gobierno local prometió ayudar, pero ellos también carecen de fondos. En las afueras hablamos con un comprador que teme perder su dinero. Debido a la presión que ha ejercido la policía a los manifestantes, prefiere no ser identificado. Nuestro objetivo es que el gobierno nos asegure que van a terminar de construirse y que realmente lo lleve a cabo sin falsas promesas. Dijeron repetidamente que la construcción se iba a terminar, pero no lo han cumplido. Estamos buscando el apartamento prometido. Debería estar listo para vivir desde hace meses. Evergrande era el símbolo del modelo de crecimiento chino, seguir construyendo para que suba el PIB. Esta mentalidad generó un boom de construcción sin precedentes, el 30% del rendimiento económico del país. Los gobiernos locales se han beneficiado durante décadas de la venta de terrenos. Los apartamentos han sido objetos de especulación. Pero esos tiempos parecen haber terminado. Evergrande y otras inmobiliarias están hundidas en deudas de miles de millones de euros. Algo muy peligroso para la economía. Michael Pettis, de la Universidad de Pekín, explica cómo funcionaba el arriesgado modelo de financiación. El pago del apartamento con 2 años de antelación es como un préstamo que da el comprador. A su vez, ese pide un préstamo al banco. Mientras suban los precios, ese sistema funciona, pero una vez que dejan de subir y las constructoras empiezan a tener problemas, se dan cuenta de que aplazar la construcción supone que tienen más tiempo ese préstamo gratuito a disposición. La crisis del mercado inmobiliario es un gran reto para la economía china. Una crisis aún más profunda se avecina. 1 a cada 5 jóvenes no encuentra trabajo y el consumo y las exportaciones están hundidas. El rápido crecimiento económico anterior se debió principalmente a las inversiones en el mercado inmobiliario y en infraestructuras como puentes, carreteras y estaciones de tren. Eso hizo posible sacar a 800 millones de personas de la pobreza extrema en 40 años. Pero ese tipo de motor económico ya no funciona. Alguien tendrá que asumir las pérdidas, los hogares, los ricos, las empresas, los gobiernos locales o el gobierno central. Es un proceso muy político y también muy doloroso. En la televisión, el gobierno da su respuesta. No hay crisis. Todo va bien, el crecimiento y los ingresos. Pero muchas familias siguen esperando para mudarse. Tras las protestas, les dieron nuevas fechas, finales de 2024. Pero casi nadie cree que vaya a suceder. Y hasta ahora repasamos otras noticias económicas de la jornada.
En Francia, las autoridades anunciaron la suspensión de ventas del iPhone 12 debido a que el dispositivo emite ondas electromagnéticas que superan el umbral que establece la Unión Europea. Sin embargo, Apple afirma que este modelo cuenta con la certificación de organismos internacionales y que es compatible con los estándares globales de radiación. La marca sueca H&M venderá ropa de segunda mano en su tienda insignia en Londres a partir del 5 de octubre, una medida que refleja la presión sobre los fabricantes de moda rápida para que reduzcan su impacto medioambiental. La decisión también se adelanta a las regulaciones previstas por la Unión Europea para contrarrestar los desechos textiles, un problema del que H&M reconoce formar parte. El CEO del grupo energético británico BP dimitió tras ocultar relaciones íntimas que el directivo habría mantenido con compañeras de la petrolera, según informa la empresa. La noticia de la dimisión de Bernard Looney hizo caer la cotización de las acciones de BP casi en un 1%. Looney estuvo en el cargo menos de 4 años. Y la marca alemana de sandalias Birkenstock ha protegido los pies de hippies, monjas y excursionistas por décadas. En la película Barbie es el paso del glamour a la cotidianidad humana, justo lo contrario de lo que pretende ahora Birkenstock. La compañía, que pronto cumplirá 250 años, ha solicitado su salida a bolsa en los Estados Unidos. Se trata de una oferta pública inicial que podría valorarse en más de $8.000 millones. La empresa empezó a vender sus sandalias en los Estados Unidos en 1966, después de que una mujer las descubriera durante sus vacaciones y empezara a importarlas. Y con eso terminamos las noticias económicas de Deutsche Welle. Estas y otras noticias, así como nuestros magazines y documentales, los encuentran en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión.